Qué gozo nuevamente estar con ustedes y poder compartir esta tarde también, estudiando la palabra del Señor y dándole gracias a Dios porque nos tiene nuevamente aquí reunidos, especialmente en su día, para meditar en Él y aprender más de Él. Así que vamos en primer lugar a estar orando y rogando al Señor que nos guíe durante este tiempo y este momento que vamos a estar estudiando de su palabra. Oremos. Santo Dios, Padre soberano, te queremos dar gracias una vez más, Señor, en este tu día, porque nos has bendecido, Señor, con tu presencia y también con tu preciosa palabra. Gracias, Señor, por estar aquí con nosotros, por hablarnos, Señor, por medio de tu palabra y por permitirnos, Señor, aprender más de ti, que nuestras vidas, Padre, sean a través de tu palabra transformadas. Por eso queremos también rogarte que nos hagas oidores atentos a tu palabra, que tengamos nuestros oídos físicos, Señor, abiertos, pero más aún los oídos de nuestras almas despiertos, Señor, para oír lo que quieres enseñarnos. Permítenos, Señor, también ser iluminados por tu Espíritu. Sabemos que es por ti, oh Dios, que podemos comprender las Santas Escrituras, pero también, Señor, es por ti que las podemos poner en práctica en nuestras vidas. Por tanto, Señor, te rogamos tu gracia aún más con nosotros en esta tarde y nos continúes acompañando. Esto lo imploramos y lo pedimos solamente en Cristo Jesús, nuestro bendito y suficiente Salvador. Amén y amén. Quiero invitarlos a que nuevamente volvamos al Evangelio de Juan, capítulo 1. Y leamos desde el versículo 11 hasta el versículo 13. Juan capítulo 1, versículo 11 al 13. Si todos estamos allí, vamos a volver a repetir, a leer estos versículos. Dice la palabra del Señor: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermanos, si les preguntáramos al común de las personas, o al menos aquellos que tienen cierto sentir religioso, si se consideran quizás hijos o hijas de Dios, sin lugar a dudas pienso que la mayoría de ellos nos responderían afirmativamente, ¿cierto? Nos dirían, sí, claro, obviamente, somos hijos de Dios. Y también me atrevo a decir que la mayoría de ellos argumentarían diciendo que son hijos de Dios porque sencillamente Dios es el creador de todas las cosas. Más aún en nuestra cultura latinoamericana fuimos criados y desde muy pequeños se nos enseñó la idea de que todos somos hijos de Dios. Y lo curioso de esto es que muchos han llegado entonces a creer en esto como si fuera una leyenda, ¿no? Como ese tipo de historia tradicional o historia urbana que es transmitida de una generación a otra. Y entonces para muchos esta idea no les suena mal, ¿no? Ser hijo de Dios. ¿A quién no le gusta ser hijo de Dios? ¿Quién prefiere quizás ser hijo del diablo? ¿No? ¿Cierto? Como que esa idea en la mente de las personas no cuadra. Así que este pensamiento es aceptado y acogido por la mayoría de las personas. Sin embargo, estaría bien entonces suponer que todos somos hijos de Dios por el simple hecho de haber sido creados por Él. ¿O nos enseña la Biblia algo diferente? La Biblia, hermanos, establece que todos, ciertamente todos los seres humanos, somos creación de Dios. Pero también la Biblia hace una distinción. Y debemos preguntarnos entonces, ¿hace la Biblia una distinción entre los que son criaturas y aquellos que simplemente, o aquellos que son hijos de Dios? ¿Podemos identificar un hijo de Dios de aquel que no lo es? ¿O existen algunos rasgos que los identifiquen, algunas cualidades que los identifiquen? Ciertamente, a la luz de las Escrituras podemos ver que los hijos de Dios no solo tienen cualidades que los caracterizan, sino que también tienen una naturaleza muy diferente a la de aquellos que no son hijos.
Así que en este sentido quiero invitarlos a que estemos analizando y respondamos a la pregunta, hermanos, ¿cómo somos hechos hijos de Dios? ¿O cómo llegamos a ser hijos de Dios? De acuerdo a lo que el apóstol Juan nos dice en los versículos 11 al 13, que es los que vamos a estar meditando en esta tarde, esta pregunta se puede responder entonces de una forma negativa y positiva a la vez. ¿Qué podemos decir entonces en cuanto a la parte negativa? Hermanos, allí las Escrituras nos dicen, en otras palabras, en primer lugar, que no somos hechos hijos de Dios por causas naturales. Los hijos de Dios no deben su nacimiento a causas físicas o naturales. El apóstol Juan, ¿qué nos dice allí? El apóstol Juan está diciendo en el verso 13 y el verso 12 y 13 que a los que Dios dio el derecho, o lo que es lo mismo decir también la dignidad o la potestad, que es la palabra que encontramos allí en nuestras Biblias, de ser hechos hijos de Dios, dice el verso 13, dice, no son engendrados de sangre. Ahora, no podemos interpretar correctamente esta expresión, no somos engendrados de sangre, sin entender primero cuál era el significado de la sangre para los israelitas. En el Antiguo Testamento, nosotros podemos leer que el pueblo de Israel que Dios mandó a su pueblo, al pueblo de Israel, a no comer la sangre, o lo que es lo mismo, a no comer la carne con su sangre. Esto lo podemos leer, hermanos, en Levítico capítulo 17, versículo 14. Vamos por favor a leerlo. Levítico capítulo 17, versículo 14. Leamos la palabra del Señor, porque dice allí, porque la vida de toda carne es ¿qué? Es su sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. De acuerdo a este versículo, hermanos, el Señor prohibió al pueblo de Israel comer la sangre, porque la sangre que representaba la vida del animal. Ellos no podían comer la sangre porque el significado también de la sangre era un significado de expiación. Es por esta razón, hermanos, también que en las Escrituras derramar la sangre simbolizaba entonces también derramar la vida del animal o quitarle la vida al animal. Además, la sangre era usada en los sacrificios de los animales que se ofrecían en holocausto a Dios en el Antiguo Testamento para expiar o perdonar el pecado del pueblo, lo cual era sombra o figura también de la sangre preciosa del Señor Jesús, el Cordero inmolado en la cruz, y una sangre que también se derramó para el perdón de nuestros pecados. ¿Qué podemos también añadir? La sangre entonces era un símbolo de la vida natural o de la vida biológica. Si hablamos de un animal, entonces de la vida física de ese animal. Y si habláramos de una persona, entonces de la vida humana. Hermanos, a través de esta expresión, la expresión no somos engendrados de sangre, el apóstol Juan entonces nos está enseñando que los hijos de Dios no nacen de manera natural o física. Más bien, lo que nos enseña las Escrituras es que ellos son nacidos ¿de qué? De Dios. ¿No son entonces los hijos de Dios un resultado de la procreación, como sí lo son nuestros hijos? No son engendrados por la unión física de un hombre y una mujer. No son el resultado entonces tampoco de simplemente la carne, ¿cierto? O en el sentido literal, no son entonces derivados de la vida física. Los hijos de Dios no reciben la vida espiritual de sus padres, aunque estos sean piadosos, aunque sean cristianos, no por ello reciben la vida espiritual.
Tertuliano, un apologista cristiano del primer siglo, decía esto: los cristianos no nacen, ellos se hacen. Es así, hermanos, la naturaleza divina no se transmite físicamente, pues lo natural, podemos verlo, no produce o no engendra lo natural, o engendra más bien lo natural. Lo natural no puede procrear o no puede engendrar lo espiritual. Así mismo el pecado solo puede engendrar más pecado. Ahora podemos entonces entender las palabras del Señor Jesús a Nicodemo cuando le dijo que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Los hijos de Dios entonces no son hechos de manera natural, no deben su origen a la sangre o a la descendencia física, como lo creían los judíos del tiempo del Señor Jesús. Ellos se enorgullecían de ser hijos de Abraham y entonces decían: nuestro padre es Abraham. Y ellos se consideraban entonces hijos de Dios por ser linajes, sencillamente por ser linajes de Abraham. Pero vemos que el apóstol Pablo en sus cartas a los romanos y a Gálatas hace una defensa de esto, o más bien les demuestra que los verdaderos hijos de Dios e hijos de Abraham no son ¿qué? Según la sangre o según la carne, sino según la promesa, ¿sí? Y lo que podría decirse que era según la fe de Abraham también. Bien, también podemos añadir por otro lado, hermanos, que los hijos de Dios tampoco nacen por deseos sexuales o por la voluntad de los varones. ¿Qué dice el verso 3, hermanos? Allí el apóstol Juan también nos dice que los hijos de Dios entonces no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Aunque las expresiones voluntad de carne y voluntad de varón son expresiones sinónimas que nos quieren dar a entender que los hijos de Dios entonces no son engendrados por ningún deseo, anhelo o intención humana, hay también entonces una diferencia entre ellas, una diferencia importante. Por un lado, el sentido de la expresión griega voluntad de carne, como es traducida en la versión Reina y Valera que tenemos, podría también y literalmente traducirse como un deseo sexual o carnal. En otras palabras, hermanos, Juan nos está diciendo aquí que los que son hechos hijos de Dios no son engendrados tampoco por ningún deseo o impulso sexual. Esto es lo que literalmente está diciendo Juan allí. Esta expresión nos da a entender que los hijos de Dios no nacen a causa de un deseo natural, como puede ser el impulso sexual que puede haber entre un hombre y una mujer. Lo cual no estoy diciendo que sea algo pecaminoso. Dios dio los deseos sexuales. Sin embargo, no son la causa por la cual los hijos de Dios son engendrados. Por otro lado, tenemos entonces la expresión voluntad de varón. No sea que los hijos de Dios no tampoco son engendrados por voluntad de varón. Y esta expresión quiere reforzar de alguna manera la idea anterior y aún más ampliarla, enseñándonos que aparte de que los hijos de Dios no son engendrados por ningún deseo sexual, tampoco han sido engendrados por ninguna iniciativa, intención o anhelo de los hombres. Este es, hermanos, un principio importante, que no solo lo vemos aquí, sino que lo vemos en todas las escrituras, ya que el hombre no tiene ninguna participación activa en la vida espiritual. Ni mucho menos el hombre pecador puede hacerse hijo de Dios, ni porque lo desee intensamente, ni por sus buenas intenciones o sus buenas obras. Los hijos de Dios, hermanos, entonces no nacen por la voluntad de los hombres, pues estos no han sido deseados, hermanos, ni concebidos, ni planeados en la mente de ningún hombre, sino en la mente y en el corazón solamente de Dios. ¿Qué dice las Escrituras? Vamos por favor a Efesios capítulo 1, versículo 5.
Hablando Pablo allí de las bendiciones que reciben los creyentes, bendiciones espirituales, dice el verso 5: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Pablo dice que Dios, ¿en qué? En su amor nos predestinó para ser, ¿qué? Adoptados hijos suyos. ¿Y esto por quién? Por medio de Jesucristo, y aclara, según el puro afecto de su voluntad. Así que no fue la voluntad humana, no fue la voluntad de los hombres por la cual los hijos de Dios son engendrados. Entonces, hermanos, hemos considerado hasta aquí que de forma negativa no somos hechos de hijos de Dios por cuestión física, ¿no? De manera física o natural, y ni mucho menos por la voluntad humana. Ahora vamos a entrar a responder positivamente a esta pregunta, a la pregunta, ¿cómo somos hechos hijos de Dios? Y somos hechos, hermanos, hijos de Dios, aunque suene obvio y lógico, solamente por obra de Dios. Somos hechos hijos de Dios solamente por obra de Dios. Los hijos de Dios nacen de Dios y reciben la naturaleza divina. Hasta aquí hemos podido notar que los hijos de Dios entonces se distinguen por su naturaleza, por tener una naturaleza muy diferente a la de los hijos de los hombres. Salta entonces a nuestra mente una pregunta: si los hijos de Dios entonces no son engendrados de sangre, nos dice la Escritura, ni nacen por los deseos naturales, ni por la voluntad humana, entonces ¿por quién son engendrados? ¿Cuál es su origen? Bueno, las mismas Escrituras nos enseñan y nos dice que la respuesta a estas preguntas solo están ¿en quién? En Dios. Los hijos, hermanos, los hijos de Dios tienen a Dios por Padre, pues Dios les ha dado vida, les ha dado la vida espiritual. Podemos decir figuradamente que los hijos de Dios no solo tienen genes humanos, sino que ahora tienen el ADN divino. Su vida espiritual y su futura existencia no se deriva de ellos, se deriva de Dios y no de sus padres biológicos. Así, hermanos, quiero que piensen en esto. Así como nuestros padres nos dieron la vida física, en un sentido, ¿no? Y nuestra madre cuidó de nosotros durante aproximadamente 9 meses, teniéndonos en su vientre. Y al final de este periodo fuimos entonces traídos a este mundo a través de un nacimiento, concediéndosenos así la vida. También Dios, hermanos, en un sentido, ha engendrado a sus hijos y los ha hecho nacer por su espíritu y su palabra a una nueva vida. Esto fue lo mismo, hermanos, que el Señor Jesús les estaba enseñando a Nicodemo en el capítulo 3, que ustedes pueden leer en su casa, cuando Él le dijo a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo, porque el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por lo que, hermanos, nadie puede llegar a ver el reino de Dios, ni a entrar en él, ni mucho menos tampoco ser hijo de Dios sin haber nacido de nuevo, sin haber sido regenerado por la obra del Espíritu Santo y experimentar en su alma la vida de Cristo. Ahora, también todos los seres humanos, sin distinción alguna, fuimos procreados a través de la unión física de nuestros padres. Todos recibimos de ella o de ellos nuestra naturaleza, ¿no? Tenemos sus mismos rasgos. Hay unos que quizás se parecen más que otros a sus papás. Sacaron quizás sus ojos, sacaron su cabello, el color de su cabello, sacaron el color de su piel y muchas cosas, ¿cierto?, que heredamos de nuestros padres. De alguna manera también heredamos entonces tristemente nuestra corrupción, pues nacemos siendo pecadores. Nacemos por naturaleza, con una naturaleza corrupta y contraria a Dios.
Esto es lo que nos enseña las Escrituras y lo que nosotros asimismo podemos distinguir y ver en nuestras vidas. Algo similar también ocurre con los hijos de Dios. Cuando nacen reciben una nueva naturaleza. Como dice el apóstol Pedro, son hechos partícipes de la naturaleza divina por medio del nuevo nacimiento. Ahora, hermanos, ¿significa esto entonces que los hijos de Dios son como semidioses o dioses en miniatura? No, ¿cierto? Claro que no, esto no significa. No quiere decir entonces que Dios les ha hecho como Él en su esencia, o que seas iguales a Él en todo sentido. Claro que no. Sino que los hijos de Dios participan ahora de la naturaleza de su Padre, una naturaleza que es santa y perfecta. Son sellados con el Espíritu Santo y capacitados entonces para vivir una nueva vida, una vida santa. Por lo cual entonces, siendo hijos de Dios y teniendo la vida de Dios morando en ellos, el mayor deseo que haber entonces en los hijos de Dios, y si nosotros nos consideramos hijos de Dios, es que querramos ser como nuestro Padre Celestial. Y quiero preguntarles aquí, ¿cuánto se parece usted a su Padre Celestial? A Dios. Si Dios es santo, ¿cuánto está creciendo usted en santidad? Lo que se espera de un hijo de Dios es que cada día se parezca más a su Padre Celestial. Por otro lado, también podemos ver que somos hechos hijos de Dios solo por medio de la fe en Cristo. Queridos hermanos, el apóstol Juan en el capítulo 1, leímos los primeros versículos, los primeros 18 versículos de este capítulo, nos estaba enseñando algo importante acerca del Señor Jesús. Él nos dice que el Señor Jesús es Dios, ¿cierto? Que Él estaba en el principio, que por Él fueron formadas todas las cosas, que Él era la vida, ¿cierto? Y la luz de los hombres, y que la luz venía a este mundo. Y entonces llega el versículo 11, ¿y qué dice? A lo suyo vino, y lo suyo que no le recibieron. Y entonces está nuestro pasaje, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sabemos, hermanos, que la venida del Mesías, el Salvador, era esperada por su pueblo, era anhelada por el pueblo de Israel. Sin embargo, cuando vino el Señor Jesús, en lugar de recibirlo como el Mesías, como el Hijo de Dios y caer de rodillas ante Él, ¿qué hizo su pueblo? Vemos que su mismo pueblo lo despreció todo el tiempo, lo rechazaban una y otra vez, y en muchas ocasiones estuvieron a punto de apedrearlo, ¿cierto? En varias ocasiones, porque él a sí mismo se llamaba Hijo de Dios o enviado de Dios, hasta que finalmente vemos que consiguieron llevarlo a la cruz, cumplieron, ¿cierto?, con el cometido y el propósito que tenían. Por eso Juan, entonces, hablando de los judíos que eran incrédulos y que rechazaron al Señor Jesús, dice de ellos que no lo recibieron, pero a aquellos que lo recibieron, que no solamente eran judíos, sino también gentiles, a esos Dios dice que les ha dado el derecho, ¿cierto?, de ser hechos hijos de Dios, a los que creyeron, y eso es muy importante. Esta, hermanos, es entonces una de las más grandes y maravillosas bendiciones que Dios por su gracia le concede a todos aquellos que acuden a Él, que confían en Cristo y lo han abrazado en sus vidas como el Señor y Salvador. Somos entonces, hermanos, adoptados dentro de la familia de Dios y somos hechos hijos de Dios solo por la fe en Cristo Jesús. Esto mismo es lo que afirma el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Vamos a leerlo, por favor. Gálatas, capítulo 3, versículo 26. ¿Qué dice el apóstol Pablo de allí? Dice, pues todos sois hijos de Dios, ¿por qué? Por la fe
en Cristo Jesús. Vean que Pablo nos dice aquí que somos hijos de Dios por ser creados por Dios. Pablo nos dice aquí que somos hijos de Dios por ser linaje de Abraham, como era lo que creían los judíos. Ni mucho menos por guardar la ley de Dios. Y les invito a que lean todo el contexto porque está hablando de la ley de Dios, ¿sí? Así que no somos hijos de Dios tampoco por la ley de Dios, sino solo por la ¿qué? Por la fe en Cristo Jesús. Por tanto, hermanos, gloria sea a nuestro Dios, que nos ha hecho por el Señor Jesucristo sus hijos, para llevarnos a la gloria, gozando de en esta vida y aún más por la eternidad de su cuidado y amor paternal. Hermanos, no sé cuántas veces quizás usted ha pensado y ha reflexionado acerca de esta realidad, la realidad de que es un hijo de Dios. Juan se admiraba de esto, ¿cierto? De que fuera llamado hijo de Dios. ¿Cuántas veces usted se admira y medita en estas cosas tan gloriosas y en este privilegio tan maravilloso que nos ha dado el Señor? Además, podemos ver, hermanos, que la Escritura entonces hace también una distinción importante y señala que entonces solo los salvos son los verdaderos hijos de Dios. Los incrédulos ni siquiera tienen el derecho de llamar a Dios por Padre. Son enemigos de Dios y están bajo la ira de Dios. Así que solo podrían venir delante de Dios no como Padre, sino como juez. Y como juez va a impartir entonces un castigo, y su castigo y su sentencia va a ser el infierno. Así que, hermanos, a la luz de este pasaje podemos considerar y ver que como hijos de Dios es un privilegio que Dios nos ha dado y que solo gozan aquellos que están unidos a Cristo, no los incrédulos. Al respecto dice el puritano Matthew Henry, y voy a leerles este comentario: el privilegio de la adopción se debe enteramente a Jesucristo. Les dio esta potestad a los que creen en su nombre. Dios es su Padre y nuestro también. Y es en virtud de nuestra adopción en Él y unión con Él que nosotros nos relacionamos con Dios como un Padre. Fue en Cristo que nosotros estábamos predestinados a la adopción. De Él recibimos tanto el carácter como el espíritu de adopción. Y Él es el primogénito entre muchos hermanos. El Hijo de Dios se hizo un hijo de hombre, para que los hijos e hijas de los hombres llegásemos a ser hijos e hijas del Dios Todopoderoso. Voy a concluir, hermanos, entonces dando algunas aplicaciones. Primeramente, quiero dirigirme a aquellos que durante toda su vida quizás han creído y han confiado en que son hijos de Dios sencillamente por ser criaturas de Dios, por haber sido hechos a su imagen y semejanza. No les voy a negar que en un sentido todo hombre y mujer que ha venido a este mundo es linaje de Dios. Así también lo enseñan las Escrituras. Sin embargo, la Biblia, como lo hemos podido ver, hace una clara distinción entre los que son hijos de Dios y los que sencillamente son criaturas. Pues los hijos de Dios se diferencian entonces en su naturaleza y en su carácter de los que son simplemente criaturas. Querido amigo, tú que no has creído en Cristo, no te puedes entonces seguir engañando. No puedes seguir creyendo las mentiras que todo el mundo cree. La realidad es que no nacemos siendo hijos de Dios, sino por naturaleza nacemos siendo hijos de ira y bajo condenación. Pero peor aún, tú puedes decir que eres hijo de Dios y rechazas a Cristo. Así que no te engañes, esto nos revela que tampoco eres hijo de Dios. Si con tus palabras y con tu vida rechazas a Cristo, no puedes considerarte un hijo de Dios. Por tanto, yo te pido que te arrepientas y le pidas perdón a Dios.
Tú necesitas urgentemente venir a Cristo, creer en Él y ser salvo de tus pecados, porque solo entonces y solo hasta que creas en Cristo y te arrepientas, Dios te dará el privilegio de llegar a ser su hijo. Y en segundo lugar, también quiero orar a los niños y niños, quiero que tengan algo muy en cuenta, niños y niñas, hijos de creyentes aquí en medio de nosotros. Ustedes tienen una maravillosa bendición. Dios les ha regalado padres cristianos, padres temerosos de Dios. Sin embargo, ustedes no pueden pensar que por haber nacido en un hogar o en una familia cristiana son hijos de Dios y salvos. El que tengamos padres piadosos no es para nada una señal de que tenemos la adopción o somos hijos adoptivos de Dios. Porque la realidad es que nos presenta las Escrituras es que ustedes nacen siendo pecadores. Así como han heredado de sus padres las cosas buenas, tristemente han heredado también la corrupción. Como lo hemos visto, ¿no? Los creyentes no pueden engendrar hijos de Dios, solo engendran ¿qué? Pecadores. No pueden dar a luz entonces a otros creyentes. Por tanto, niños y niñas, jovencitos y jovencitas, ustedes necesitan recibir a Cristo y creer en su persona y su obra para ser salvos y para llegar a ser hijos de Dios. También, queridos hermanos, quiero hablar a los hermanos creyentes. Debemos dar gracias a Dios, hermanos, y sentirnos a su vez admirados por Él y por tan glorioso y maravilloso privilegio que nos ha dado, el ser hechos sus hijos. La verdad es que ser hechos hijos del Dios del universo, tener comunión con Él y poder llamarlo Padre nuestro, es algo que todavía no valoramos como debiéramos, porque si verdaderamente valoráramos y creyéramos en esto en nuestras vidas nuestras vidas como cristianos serían diferentes, muy diferentes. Hermanos, el hecho de ser hijos de Dios es algo glorioso. Estar convencidos de la realidad de nuestra adopción nos debiera llevar cada día a anhelar ser más como nuestro Padre Celestial. Porque ¿qué hijo cuando pequeño no anhela ser como su padre? Al menos, ¿verdad? Aquel niño que ve a su padre, ve su ejemplo, ve su sabiduría y su amor. Ese niño quiere ser como su padre. Así que ¿qué hijo de Dios no querría ser como su Padre Celestial? Por lo tanto, debemos pedirle, hermanos, a Dios que nos dé una plena conciencia y un pleno entendimiento de la realidad de ser hijos de Dios. De tal manera que esto nos conduzca a darle la gloria a Dios, a nuestro Santo Padre, viviendo, hermanos, también como verdaderos hijos suyos. Amén. Así que les invito a que allí donde están oremos y roguemos al Señor que nos ayude en esto. Oh Padre, venimos a ti y sabemos que es un privilegio maravilloso el que podamos, Señor, no solo venir ante ti reconociendo que tú eres nuestro Dios, nuestro Creador, el Hacedor de nuestras vidas, que nos ha dado y nos regala cada día la vida física, pero más aún, Padre, es un privilegio para nosotros poderte llamar así, nuestro Padre Celestial, que nos has hecho nacer por tu Espíritu y tu palabra a una vida nueva. Te damos gracias por tan gloriosa y maravillosa bendición, oh Dios, el de haber sido hechos tus hijos. Y sabemos, Señor, que ser hechos tus hijos no se debió a causas naturales o físicas, a un deseo de los hombres, a un deseo humano, sino que sencillamente estuvo en ti, en tu corazón, en tus planes y propósitos, salvarnos, llamarnos a esta gloriosa y maravillosa bendición, Padre, que es ser parte de tu familia, de ser parte de tu reino. Te agradecemos por esta obra en nuestros corazones.
Permítenos, oh Dios, ser cada día más consciente de la obra que has hecho en nuestras vidas y el privilegio que tenemos por ser tus hijos. De tal manera, Señor, que siendo conscientes de nuestro estado, de que ahora somos tus hijos adoptados en tu familia, Padre, vivamos asimismo queriendo parecernos cada día más a ti, anhelando ser santo como tú eres santo, anhelando, Señor, también ser amoroso como tú eres amoroso, anhelando, Señor, cada día vivir en justicia y en verdad. Danos la gracia, Padre, para ser verdaderamente tus hijos. También ruego por aquellos, Señor, que están aquí, que aún no lo son. Aquellos, Señor, que quizás han tenido en su mente y en su corazón la idea de que son hechos hijos de Dios solamente por ser criaturas. Ruego por ellos también, por los niños, por los jóvenes que están aquí, para que en tu gracia, Señor, les concedas la salvación, para que ellos se hagan conscientes de que son hijos de ira y de condenación, que necesitan venir a tu Hijo Jesucristo y abrazarlo con todas sus fuerzas. Yo te ruego por sus vidas, para que te apiades de ellos, Señor, y les concedas en tu gracia, primeramente, el perdón, la reconciliación, el arrepentimiento, Padre, la fe para que crean en tu Hijo Jesucristo y sean salvos. Padre, ruego por sus almas y por su salvación también. Gracias, Señor, por bendecirnos en esta tarde, por estar con nosotros y mostrarnos, Señor, siempre tu cuidado y amor paternal. En Cristo lo rogamos y te lo imploramos. Amén y amén. Bien, hermanos, de esta manera quedamos despedidos, así que ruego que la gracia